La lectura, sin duda, nos hace viajar por muchos lugares, conocer más realidades. Un libro te lleva a otro, y en otras ocasiones, como el caso del libro Le dedico mi silencio del premio Nobel Mario Vargas Llosa, nos lleva a la música y lo que provoca ésta en sus lectores, como lo hizo con nuestro invitado Federico Morante Trigoso. Si ya lo has escuchado, sabes que tiene mucho por contarnos. Al final, es una biblioteca andante sin duda. Y si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas. No te arrepentirás. El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 49. La música criolla en Le dedico mi silencio. Soy Olga Perlas, profesora facilitadora del idioma español para lusohablantes. En mi página olgaperlas.com encuentras más detalles sobre mi trabajo. ¿Listo o lista para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender, que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. No sé cuántas veces más escucharás un episodio sobre Perú en julio. Ya lo hice 2 veces, en el episodio 22 y en el 37. Es que el lugar donde uno nació, y si dejó allí lo que más ama, y aunque haya aprendido a amar el sitio en el que vive, es imposible olvidarlo. ¿No es verdad? En cuerpo estás donde estás, y en mente no necesariamente. Hasta rimó. Al parecer, a Mario Vargas Llosa también le pasó algo de esto, ya que vivió en muchos lugares y gran parte de su vida la pasó fuera de Perú. Sin embargo, sus libros hablan sobre todo de lo que pasa en Perú o se inspira en él. Incluso dejó una biblioteca en nuestra tierra que nos vio nacer, tanto a él, a nuestro invitado y a mí. Me refiero a la ciudad blanca, Arequipa. Empezamos. Para un peruano es imposible dejar pasar desapercibido el 28 de julio, porque se celebra la independencia de Perú, y con esto se resalta la música criolla. Por tal motivo tenemos la presencia de Federico, quien ya ha estado en otros episodios. ¿Podrías presentarte para los que te escuchan por primera vez? ¿Qué tal, Olguita? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Mi nombre es Federico Morante Trigoso, soy peruano, nacido en la ciudad de Arequipa, la misma ciudad donde nació Mario Vargas Llosa, del cual vamos a tratar hoy. Soy ingeniero electricista y actualmente profesor universitario, y radico en la ciudad de San Pablo hace ya más de 30 años. Sé que leer libros y hablar de ellos sin duda es una de tus pasiones. ¿Qué ha hecho que te provoque esto en ti? Fundamentalmente el aprendizaje, porque leer libros es una actividad que llena los espacios, y a mí desde muy chico me ha gustado leer para aprender. Leo en varias horas y aprovecho, por ejemplo, instantes de transporte, de esperar ómnibus. En cualquier momento siempre tengo algo para leer. Como soy ingeniero electricista, las lecturas generalmente son de ciencia, de electricidad, y complemento eso leyendo otras obras como de literatura, historia, geografía. También sirve, ¿no?, para lo que enseño, que estoy enfocado en energías renovables, y eso me complementa. Entonces, en conclusión, es el aprendizaje lo que me lleva a leer y también a disfrutar de la lectura. Y ahora entrando al tema, cuéntanos un poco sobre el contexto y los personajes del libro Le dedico mi silencio de Mario Vargas Llosa. ¿Puedes hacerlo? Sí, este libro es interesante y Mario Vargas Llosa ha puesto al final del libro que será su última obra. Prácticamente se despide para siempre, ¿no?, de su actividad literaria. Es un libro interesante porque toma en cuenta la situación del Perú, y un libro que cuenta
la música criolla, el contexto de los callejones de Lima, los valses, las marineras, todo lo que ocurre en una peña criolla, y con eso algo propio de un peruano. El personaje central es Toño Azpilcueta. Toño Azpilcueta es obsesionado por escribir la historia de la música criolla y cambia toda su visión el día que escuchó tocar a Lalo Molfino, que era un eximio, un extraordinario guitarrista que él no conocía, y lo escuchó tocar en una peña criolla de Lima, de los callejones de Lima. Todo la bulla que estaba ocurriendo en esa peña se paró, todos entraron en silencio absoluto, hasta a algunos les corría lágrimas de los ojos al escuchar la guitarra criolla, los bordones, todo, ¿no? Los juegos de la música que salía de la guitarra, y eso le impresionó de tal forma a Toño Azpilcueta, que se puso obsesivamente en averiguar la vida de este personaje, este guitarrista, y después llega a saber que murió, y no se sabía nada de la vida. Era aún muy joven, era muchacho Lalo Molfino, y él se propone escribir un libro sobre su vida y también para hablar sobre la peruanidad y la guachafería, la famosa guachafería peruana, y cómo la música criolla podría ser el punto de partida para unir a todos los peruanos. Era la obsesión del personaje principal. ¿Y nos podrías decir algo sobre el porqué del título? El título está bien, es elocuente, porque el momento cuando ocurrió ese concierto en la Peña Criolla del Callejón, ese silencio absoluto donde corrían las lágrimas de la gente, era una emoción, ¿no? Que ahí se unieron todos, blancos, negros, indios, mestizos, ricos, pobres, todos se unieron en un silencio absoluto, escuchando la música peruana que salía de la guitarra de Molfino. Y entonces ese silencio se verifica también, ahí menciona, en una corrida de toros, por ejemplo, cuando el torero está en su máximo esplendor y todos se quedan paralizados. Y este Molfino estaba enamorado de Cecilia Barraza. Esta Cecilia Barraza es una cantante real peruana que aparece también en otros libros de Vargas Llosa, como en El héroe discreto, es otro libro anterior, donde también era el personaje central, es apasionado por Cecilia Barraza. Y en este otro libro también este guitarrista se enamoró de ella, pero nunca confesó su amor. Pero tenía un mal carácter, ¿no? Era intratable. Y Cecilia Barraza ya como no lo soportaba porque había creado conflictos tremendos en su grupo musical, lo despidió. Y el día que se despidió, lo único que le dijo Molfino fue: le dedico mi silencio. Y con eso se fue. Y entonces el nombre del título del libro es de eso, ¿no? Del silencio que él dejaba, que ocurría cuando tocaba su guitarra. ¿Y tú crees que un lector que desconozca o sepa poco sobre la música criolla peruana le sea fácil entenderlo? Pregunto esto porque a muchos estudiantes de niveles básicos de español les cuesta entender, por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Qué crees tú? Vargas Llosa ha sido muy afortunado en escoger como último tema sus libros dedicados a la música peruana. Es un libro muy diferente a todos los que él ha escrito con relación al Perú. Conversación en la Catedral, La ciudad y los perros. Todos los libros que conocemos se pueden leer fácilmente, se entiende el contexto histórico, pero este tiene la particularidad de entrar en la cultura peruana, en el sentimiento. Entonces un lector que no conozca el Perú, que nunca haya vivido en el Perú, que no conozca la música criolla, que nunca haya escuchado los bordones de una guitarra, un solo de guitarra criolla, que nunca haya estado en una peña, que nunca haya bailado un balsecito, un guayno, una marinera, que nunca haya visto tocar cajón, quena, zampoña, la quijada de burro, varios instrumentos, ¿no? Que nunca haya visto bailar landó, festejo,
no va a entender. Entonces es un libro que provoca, que Mario Vargas Llosa lo ha escrito para provocar que conozcan el Perú. Entonces yo creo que se puede hacer dos lecturas, ¿no? Una inicial que tal vez sea confusa, pero el lector tiene que ir escuchando música, buscando en internet, ¿no? Los temas que él menciona ahí, los artistas, y ahí va a entender. Entonces me parece que va a ser así muy complicado, además las palabras, ¿no? Propias del peruanismo, jerga, y también el contexto histórico. En ese sentido, creo que Vargas Llosa ha sido muy afortunado en escribir este libro como última obra de él para provocar que visiten el Perú, que conozcan el Perú los que quieran saber más. Y yo como peruano pues, ya conozco, ¿no? Desde niño siempre escuchaba esa música, esos instrumentos, he conocido peñas y sé lo que es, ¿no? La música peruana, entonces lo leo muy diferente que tal vez un lector de otro país que nunca haya conocido el Perú. Y lo mismo creo que puede ocurrir, ¿no? Si se hace una obra sobre el tango, si no soy argentino, puedo leer así, pero no voy a entender todo, ¿no? Cabalmente. Entonces es un libro que yo creo que merece dos lecturas, ¿no? Una inicial como introducción y después ya más profunda, enterándose de todo el contexto y si es posible de haber viajado al Perú, haber comido, ¿no? En el Perú, en los restaurantes, haber escuchado música peruana, haber ido a cualquier lugar, ¿no? Donde tocan músicas, en fin, con eso complementaría todo lo que ha escrito. Y entonces yo creo que muchos estarán curiosos. ¿Qué es la música criolla? La música criolla, el nombre viene porque criollo se decía a los españoles nacidos en América, eran los criollos. Y Lima era la capital, ¿no? Del virreinato del Perú, que ocupaba gran parte del territorio actual, incluyendo Bolivia, poco del norte de Argentina. Entonces esos criollos, lógicamente, tocaban música española, pero ¿qué ocurrió? Que en Lima, poco a poco, fueron incorporando instrumentos, sentimientos del Perú, los habitantes, ¿no? De indígenas, los negros que habían venido de África como esclavos, los mestizos, ¿no? Que fueron naciendo. Entonces el Perú es una amalgama gigantesca, ¿no? De un país mestizo donde la música criolla, que al inicio era así un poco de los criollos, en realidad no se sabe exactamente el origen, pero engloba todo eso, ¿no? La música criolla es el vals peruano, hoy en día la marinera, el festejo, todos los ritmos afroperuanos, y también se incorporan eso, los huaynos andinos, música proveniente de todas las regiones del Perú, se sintetiza generalmente en las peñas criollas. Entonces hay matices, ¿no? De la música criolla, entonces podemos decir que es una música mestiza, que engloba los sentimientos de una enorme amalgama de personas que han nacido en el Perú, mestizos en general. Pues sí, además en el episodio 22 tenemos a Mariana que también habla un poco sobre esto y ella canta música criolla. A ver si lo escuchas, ¿eh? ¿Y qué nos dices? ¿Actualmente se escucha? Bueno, ahora estamos ya en el siglo XXI, 2024. Esto ha disminuido mucho, ¿no? Porque ha pasado el tiempo, ya las peñas, quedan muy pocas, ¿no? Las personas también han fallecido, los cantantes, los compositores, pero es interesante que del Perú todavía no se conserva, se escucha bastante. Es curioso así cuando yo estoy aquí en el Brasil, por ejemplo, a la hora de almuerzo o así en restaurantes públicos, veo que la mayor parte está mirando noticias de deporte, fútbol generalmente, y otros programas. Y en el Perú no va y están escuchando música criolla. O sea, almorzar la comida, la sabrosa comida peruana, es mucho más rico escuchando música criolla. Y eso la difunden por radios, ¿no? En la hora de la música criolla. Generalmente comienza a las 12 hasta las 2 de la tarde. Pero también ¿no? Hay grupos musicales, hay programas por televisión que transmiten que aún conservan, ¿no? Ese tipo de música, a pesar de que ha disminuido, pero como todo se va renovando, nuevas influencias, se puede decir que permanece, ¿no? En el alma del peruano,
principalmente de los que estamos lejos, ¿no? Un balsecito es capaz de hacernos llorar. Es verdad. Escuchar y después recordar, cantar y bailar, en fin. ¿Y este libro te ha parecido digno de cerrar una carrera tan larga como la del autor? Como ya dije, Mario Vargas Llosa ha sido afortunado en escribir este libro que cierra toda su carrera sobre el Perú, que provoca conocerlo, ¿no? Para quien lea este libro, creo que le produce el deseo de ir al Perú y estar en una peña. Y una peña es interesantísimo, ¿no? Imaginen las peñas de lo que describe ahí de la época de los callejones, ¿no? En Lima había callejones, que era donde vivía gente generalmente pobre, venida de varias regiones del Perú y que no tenían dinero, entonces vivía en una especie de tugurio, ¿no? Pero el callejón era un ambiente así comunitario y generalmente ahí ocurrían las jaranas de rompe y raja, las fiestas así cerradas, ¿no? Y ahí se tocaba la música criolla. Y lo interesante de esos lugares, de esas peñas locales, es donde se siente varias cosas, ¿no? Que van a complementar los sentidos de un ser humano, porque escuchamos sonidos provenientes de varios instrumentos, no solo guitarra, cajón, varios otros instrumentos. También el olfato, ¿no? Los diversos olores que hay de comidas, de bebidas, de las mismas personas, del ambiente. Entra el tacto, ¿no? Porque también los bailes, ¿no? Bailar un vals, una marinera, lleva contactos, ¿no? Sensuales entre hombre y mujer. Entran todos los sentidos, ¿no? En una peña, y eso es lo que no se percibe, ¿no? Solo oyendo y conocer. Entonces me parece que Vargas Llosa ha sido muy afortunado de cerrar su carrera con un libro dedicado al Perú, muy diferente a todos los anteriores, y que, como ya mencioné, provoca, ¿no? Que una persona que viaja al Perú no solo a conocer Machu Picchu, ya lo clásico, sino que también conozca la música criolla, que se puede escuchar aquí ya, ¿no? En la actualidad por internet. En fin, pueden entrar ahí en la internet y buscar peñas criollas del Perú, música criolla, para que tengan una idea de qué es, ¿no? Entonces, es un libro que cierra la carrera de Vargas Llosa de forma afortunada, muy feliz de haber escogido el tema. Con la emoción que lo dices y todo lo que has dicho hasta ahora, ¿qué es lo que has sentido al leerlo? Lo que he sentido al leer es recordar la música criolla. Me ha traído varias letras que las tenía en mi mente, peor todavía cuando uno está lejos. Yo tengo más de 30 años aquí en el Brasil, y leer las letras es muy diferente que saberlas. Entonces, si leo la letra ahí que está escrita, ya yo la sé, entonces es diferente. Entonces me ha producido un sentimiento interesantísimo, ¿no? Y además también me ha producido lo que significa en el Perú varias cosas, ¿no? Como la denominada guachafería, porque el libro trata, ¿no? Como ya mencioné, de ese personaje, el Toño Azpilcueta, que se propone escribir un libro sobre la música criolla y cómo unir a los peruanos. Para él era una obsesión, porque ya que notó que el silencio y que todos unidos escuchaban la música, él también quería hacer eso con todos los peruanos que estábamos separados por raza, por cuestiones económicas. Y el libro es escrito en un contexto cuando estaba Sendero Luminoso, en los años ya del siglo XX, ¿no? Finales, y entonces era un contexto de caos, donde no había esperanza, y el libro está situado en ese contexto, ¿no? Del caos económico, político, social, y el escritor Azpilcueta, él quería, ¿no? Tenía como meta escribir algo para unir a todos los peruanos y resaltar la guachafería, que la guachafería, según él, era la única contribución del Perú a la cultura universal. Y guachafería es algo que solo se siente en el Perú. Es un sentimiento, una forma, no es cursilería como define ahí en la Real Academia Española, guachafería como sinónimo de cursilería, sino es algo, un sentimiento, una forma de expresar derivado del mestizaje del Perú y otras razones,
y hay guachafería de ricos, de pobres, de todas las clases sociales. Guachafería de un rico, por ejemplo, es quererse poner en el apellido algo así que resalte orígenes españoles, de conquistadores, o en las letras, ¿no? Por ejemplo, de Chabuca Granda, dice ahí, en la flor de la canela, y a veces no tiene lógica, ¿no? Que dice, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Parece que no tiene lógica la letra, ¿no? Como que alguien va a estar con jazmines en el pelo y rosas en la cara. Y ahí no tiene lógica, pero eso es guachafería, ¿no? Que le da una cierta característica a la cultura peruana. Y lo mismo ocurre también en huaynos, en algo, ¿no? Por ejemplo, maicito, eres peruano como yo. ¿Qué tiene que ver el maicito? O varios guaylas, ¿no? Que cantan ese pollito que me regalaste, pío, pío, pío. Guachafería va en eso, ¿no? De una forma que solo existe en el Perú, de expresar el sentimiento, de complementar algo que en otras partes del mundo no se puede expresar. Y guachafería no es cursilería, como dice el autor. Y ahí el Vargas Llosa en ese libro, él, además de la literatura, de la ficción, él también entrevera ensayo y va explicando la historia de la música criolla a través del personaje Lalo Azpilicueta, ¿no? Va explicando en el libro que él terminó. Le resultó tan grande el libro que hasta le fue muy difícil encontrar editor y fue creciendo y creciendo con más datos que quedó un libro confuso, ¿no? Entonces he sentido todo eso en ese libro. La letra puede ser guachafa, todo, pero ni les importa qué es lo que está diciendo la letra. Lo que le importa es cómo suena, qué sienten al bailarla, al cantarla incluso sin saber lo que están cantando, quién sabe, ¿no? Y tal vez también nos haya pasado a nosotros, ¿no te parece? Sí, yo creo que utilizamos muchas palabras que pueden ser así formas, ¿no? De expresión que hay veces no tiene sentido, pero justamente complementa, ¿no? La forma de expresar algo con sentimiento, poniéndole vida a otras, a plantas, animales, al contexto. Hay infinidad de letras así que engloban eso. Y también comportamientos, ¿no? Y en el libro el personaje principal, el Lalo Molfino, era un personaje que, según lo que dice, era representante de la guachafería peruana. O sea, porque tocaba la guitarra tan bien, pero por ejemplo cuando se presentó utilizaba zapatos de charol, que es un cuero, no es cuero, no es algo artificial que brilla y sin calcetines. Y con una camisa media extraña, a pesar, ¿no? de ser un extraordinario guitarrista, pero ya él lo ponen como, se impresiona, ¿no? El Toño Azpilicueta porque lo tiene como un representante de la guachafería peruana y eso es lo que él quiere escribir en su libro, ¿no? Yo creo que sería bueno hablar de algunas palabras que tal vez no sean conocidas por nuestros oyentes. ¿Te parece? Vamos a empezar con la palabra jarana. Bueno, en el libro aparecen varias palabras de peruanismo, ¿no? Y jarana es una de las principales. Jarana es una fiesta que se hace, como ya expliqué, donde se da expresión a todos los sentidos. Entonces es una fiesta, un jarana. Cañazo. Cañazo es una bebida hecha de caña de azúcar, diferente a la cachaza que hay aquí. Es hecha a partir de la caña de azúcar. Chucha. Esa palabra chucha tiene diferentes significados, ¿no? El origen está en un molusco de España. La palabra significa directamente vagina, pero el peruano lo utiliza también para insultar o para asombro. Chucha, así que me pasó algo, dice así, ¿no? O sea, como asombro, como algo así repentino que le ocurrió. Y tiene varios otros significados. Y como anécdota, aquí la artista Xuxa Meneghel era muy... Cuando viajaba por país de América Latina, a veces tenía que, no sé si le avisaría, ¿no? Cambiaba de nombre, no decía Xuxa. ¿Qué decía? No sé, pero no. Yeah. ¿Y guachafería? Ya expliqué que esa es la palabra central del libro, que es diferente a cursilería.
Según lo que se intenta aquí en ese libro decir es que es algo, una forma de expresar diferente a todo lo que hay en otros países, una forma de expresión que abarca varias clases sociales, de expresión, de comportamiento, de símbolos, de varias cosas. Es una palabra bastante compleja. Ni de vainas. Ni de vainas significa que no hago nada, ni por más que me hagan lo que me hagan, ni de vainas. No quiero hacer eso ni de vainas. Mestizo. Mestizo, eso también en el libro está bien así resaltado, que el Perú es un país mestizo, ¿no? Mestizo, diferente del criollo que era el español nacido de América. Mestizo es todo lo que se mezclas, ¿no? De las diferentes razas que hay en el Perú, blancos, indios, chinos que llegaron en el siglo XIX, todo tipo de personas de la selva, de la costa, de la sierra. Y el mestizaje no solo es de las razas, sino también abarca comida. El Perú, por ejemplo, es un país con muchísimas recetas. La gastronomía peruana es fabulosa por causa del mestizaje. Diferentes sabores mezclados de varias regiones, de valles calientes, de climas fríos. O sea, mestizaje, el mestizo es eso, la expresión de todo eso, del entrevero de razas, de culturas, en este fabuloso país que es el Perú, ¿no? Que no existe un estereotipo. Decir peruano, por ejemplo, así en general tener una idea, ¿no? Es una mezcla gigantesca. ¿Y cajón? Cajón es un instrumento muy utilizado en las peñas criollas. Actualmente, ¿no? Todo el acompañamiento de música criolla, de valses, de marinera, de todo festejo, todos los bailes afroperuanos incluyen el cajón. El cajón lo inventaron en el Perú y después ya hoy en la actualidad es muy popular, ¿no? Paco de Lucía ya lo llevó hasta el flamenco de España, de tal forma que hasta en la actualidad muchos dicen que el cajón es español, pero es peruano, ¿no? Inventado en esas peñas, en esos lugares callejones de Lima que describe Vargas Llosa, como un recurso, ¿no? De percusión simple, hecho así, con materiales simples. Y varios otros instrumentos complementan a eso. Yo mencioné la quijada de burro, que en realidad es una quijada, ¿no? De un burro muerto y le sacan la mandíbula y quedan los dientes. Y al golpearlo suena como una especie de sonaja. Y así fueron incorporando una gran variedad de instrumentos en ese tipo de música criolla. Criollo. Criollo, ya, entonces es el personaje, ¿no? Que español nacido de América, y muchos aquí lo tienen. Actualmente se dice criollo a un blanco, a una persona que se siente así, que es diferente a los demás en términos de raza, de color, es criollo, ¿no? Entonces diferente a lo que aquí es criollo, aquí en portugués. Si por mí fuese, seguiríamos hablando. Espero que esta pequeña entrevista motive a los oyentes a leer el libro. ¿Quieres dejarnos tu contacto por si alguien te busca o quiera conversar contigo sobre libros? Porque hay mucha gente que también tiene la misma pasión que tú. Bueno, te agradezco, Olga, por nuevamente invitarme a participar en un episodio. Y como repito, me gusta leer libros. Y este de Vargas Llosa es uno que me ha gustado bastante. Y mi contacto es así, federicoufabc@gmail.com. Repito, federicoufabc@gmail.com. Federico UFABC todo junto. Bueno, muchas gracias por haber venido una vez más y espero tenerte otro día aquí. Ya, gracias, Olguita, que te vaya bien. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. ¿Percibes cuánto aprendemos a leer al escuchar música si nos detenemos a observar los detalles? Analizar qué es lo que el autor o compositor quería transmitirnos.
Date la oportunidad de conocer otros ritmos, porque si a alguien le mueve, conmueve, divierte, distrae y le provoca la sensación que le provoque, debe ser por algo, ¿no? Me refiero en sí a la música y libros, ¿de acuerdo? Cuando algo nos apasiona, lo disfrutamos con más ganas y nos genera nuevas sensaciones. ¿Estás de acuerdo con esto? Recuerda que los aspectos tratados en este episodio y los otros hacen parte del aprendizaje del idioma español. Y me parece que no solo eso, nos lleva a otros ámbitos más. Si has leído este libro u otro que te haya provocado fuertes emociones y quieres contárnoslo, puedes escribirme o enviarme un audio a info@olgaperlas.com u olgaperlas@hotmail.com. Si aún no te atreves, porque te sientes inseguro o insegura, para mejorar, además de los podcasts, en mi página olgaperlas.com encuentras prácticas para seguir progresando en este idioma. O escríbeme. El contacto de nuestro invitado y otros enlaces te los dejo en la descripción del episodio. Suscríbete en nuestra newsletter. Al hacerlo, recibirás un libro digital con aspectos interesantes que van a ayudarte. En ese boletín voy a enviarte lo que voy publicando o algunas recomendaciones para un estudiante de español como tú. Gracias por escucharnos, suscribirte, darnos 5 estrellas, ya que es una forma de agradecernos por este trabajo realizado. Y por eso te digo muchísimas gracias. Mi querido y querida estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta la vista.